Hola, muy buenos días. El día de hoy les vengo a explicar qué es la diferencia entre la abstracción y la interfaz. La abstracción permite ocultar detalles de implementación y mostrar solo la funcionalidad esencial. Dicha se logra en clases abstractas. Una clase abstracta puede contener métodos abstractos sin implementación y métodos concretos con implementación. Entonces, aquí tenemos el siguiente código. Acá se declara una clase abstracta. Una clase abstracta es una clase que no puede instanciarse directamente, solo puede servir como base para otra clase. Se declara la propiedad marca para almacenar la marca del vehículo. Creamos el constructor llamado vehículo, permite inicializar la marca cuando se crea un objeto que hereda de la clase. El método acelerar, que es un método abstracto, lo que significa que no tiene implementación en esta clase y debe ser implementado en las clases hijas. Creamos el método concreto, que sí tiene código y que muestra la marca de los vehículos. Seguimos con la clase coche. Creamos la clase coche que hereda de la clase vehículo. En el constructor coche llama al constructor de vehículo con base marca, lo que significa que pasamos el valor de marca a la base padre. Implementamos el método abstracto, que se llama acelerar. Es abstracto en vehículo. Aquí es obligatorio implementar el override, que es la sobreescritura, y esto es que acá cuando llamamos a este método, este imprime el método está acelerando. Entonces acá es donde podemos mirar todo. Se crea la clase program con el método make y se crea el objeto mi coche. De tipo coche, pasando Toyota como marca. Y esto da este resultado. Marca Toyota, el coche está acelerando. Eso sería todo por la abstracción. Bueno, entonces seguimos con la interfaz. ¿Qué es una interfaz? Una interfaz es un contrato que define qué métodos deben implementarse, pero no contiene implementación. Resalta que una clase puede implementar múltiples interfaces. Entonces acá en el código tenemos la interfaz ir vehículo, que tiene los métodos acelerar y frenar, pero sin implementación. Todas las clases Todas las clases que implementen esta interfaz y vehículo deben proporcionar una implementación para estos métodos. Tenemos la clase moto, que hereda de la interfaz y vehículo, y que va a heredar, pues va a heredar los métodos que tiene la interfaz y vehículo, que sería acelerar y frenar. Entonces esta clase lo que hace es definir definir los métodos. Eso quiere decir que que le da, que le da pues su valor, ¿sí me entiende? Entonces, eh, acelerar le define en la moto está acelerando, y frenar le define la moto está frenando. Y en program, la clase program, todo make, que eso lo que hace es ejecutar el programa. Entonces, llama el método acelerar, que va a imprimir la moto está acelerando, que fue cuando le definimos al método en la clase moto que la moto pues está acelerando.
Y también llama el método frenar, que también donde le definimos que la moto está frenando en la clase moto. Y bueno, esta acá donde llama el método frenar y este va a imprimir la moto está frenando. Entonces acá vamos a mirar si funciona. La moto está acelerando y la moto está frenando. Bueno, entonces ya teniendo claro cómo funciona la clase abstracta y la interfaz, entonces vamos a definir algunas diferencias claves entre ellas dos. Bueno, entonces una de ellas serían los métodos con implementación. Entonces, como podemos ver en el video, en el código de la clase abstracta, sí puede tener métodos concretos, que son los métodos que tienen implementación. En cambio, la interfaz no. La interfaz solamente tiene métodos, digámoslo así, vacíos. Herencia múltiple, la abstracción no, solo con una clase base puede tener una herencia. La interfaz la interfaz sí, una clase puede tener múltiples interfaces, puede heredar múltiples interfaces. El constructor, la clase abstracta sí puede tener un constructor, si tiene un constructor. La interfaz no puede tener un constructor. Y en variables de instancia sí puede tener atributos con estado y la interfaz no, solo constantes, public const. Bueno, entonces como ya lo había dicho, la abstracción es un principio de programación orientada a objeto que permite ocultar los detalles de implementación y mostrar solo la funcionalidad esencial. Se logra mediante clases abstractas, como les mostré en el código, que pueden contener métodos abstractos sin implementación y métodos concretos. ¿Qué son los métodos concretos? Los métodos concretos son los que sí llevan implementación, que cumplen una función. Pueden contener métodos abstractos sin implementación, como ya lo he dicho, concretos con implementación. Pueden tener constructores y atributos. No se puede instanciar directamente, solo se puede usar a través de una clase derivada. Se usa para que una clase abstracta esté definida como una clase abstracta, se usa la palabra clave abstract. Bueno, y la interfaz, pues la interfaz es un contrato que define un conjunto de métodos que una clase debe implementar. A diferencia de una clase abstracta, una interfaz no contiene implementación de métodos. No puede tener, no puede tener implementación de métodos de efecto con default. No puede tener atributos, solo constantes. Una clase puede implementar múltiples interfaces, o sea, herencia múltiple. O sea que una clase puede heredar de múltiples clases y se define con la palabra clave interfaz. Eso es todo por hoy, la diferencia entre abstracción e interfaz.